límites. ¿Se te facilita hacerlo? ¿O eres como era yo hace muchos años que la palabra no se me quedaba aquí atorada? ¿Por qué algunas personas tienen dificultad en poner límites? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no se hacen? ¿Por qué es importante aprender a hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprender a poner límites? Si te interesa escuchar la respuesta a estas preguntas, quédate conmigo hasta el final y además de eso te voy a contar un poquito cuál es mi proceso o fue mi proceso para aprender a poner límites. Antes de empezar, recuerda ponerle me gusta si te gusta, compartirlo así sea con una persona, te lo agradezco de corazón, y suscríbete al canal. Activa la campanita, así sabrás cada vez que pongamos un video nuevo. Bueno, entonces ahora arranquemos con el tema. Hace muchos años yo era del tipo de persona que le decía sí a todo mundo. Eso hacía que andara abrumada, me cansaba muchísimo, pero me costaba trabajo decir no. Si mi esposo llegaba y después de yo haber trabajado 12, 14 horas, me decía es que necesito ayuda con esto, yo decía que sí. Lo mismo a mis amigos, solo que cuando ya estaba cansada, lo adivinaste, decía no en una forma nada apropiada. Usualmente gritaba, me desesperaba, estaba frustrada. Lo mismo lo hacía con mis hijos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, hay varias razones. La primera es que tenemos miedo de lastimar a la otra persona, de que se ofenda, de que se enoje. No queremos hacerle daño a otra persona. Pero la segunda es que no queremos que nos digan que no a nosotros y nos pongan límites porque sentimos que si nos van a poner límites es porque ya no nos quieren, porque nos están rechazando, porque somos malos. Y tercero, porque es todo esto, sí, vamos hilando acá. Usualmente porque durante la niñez recibimos mensajes directos o indirectos de que poner límites era algo peligroso o era malo. Íbamos a perder el amor de alguien, nos iban a abandonar. O porque aprendimos también que decir sí podía protegernos. Por ejemplo, en mi caso, para evitar los golpes de mi mamá, yo aprendí que mejor me portaba bien, era la niña buena y siempre decía que sí. Funcionó en esa época a veces y a veces no, pero no funciona después. Pero fue un mecanismo que aprendí de sobrevivencia. Nuestro subconsciente es maravilloso y nos protege. Y eso fue lo que, pues, estaba haciendo. Solo que luego lo llevé al resto de mi vida, no siempre funcionaba. Entonces, esas son usualmente las principales razones por las cuales nos cuesta trabajo decir no. ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que como decía, como en mi caso, cuando te empiezas a frustrar, a desesperar y luego llega un momento en que dices no, pero a veces lo haces en forma violenta y luego te sientes tan avergonzado, te sientes tan mal que otra vez empiezas el ciclo de decir siempre que sí y de sobrecargar y de no poner límites. Entonces, ¿por qué es importante aprender a poner límites? Porque, en primer lugar, vamos a demostrar respeto hacia la otra persona y hacia nosotros. En segundo lugar, porque de esta manera vamos a comunicarnos mejor y a tener mejor convivencia con las personas alrededor de nosotros. En tercer lugar, porque cuando nosotros ponemos límites, vamos a tener una vida más saludable nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque ahora no me recargo. Y además de eso, como cuarta, yo diría, porque de esta manera, al poner límites, estoy mandándole el mensaje a la otra persona de que creo en ella, confío en ella o en él o lo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo tanto miedo de lastimar a la otra persona, estoy diciendo o estoy pensando que la otra persona no tiene la capacidad de manejar sus emociones. Entonces, claro, tengo que cuidar como si fuera de cristal y se me va a partir, en lugar de confiar en que va a aprender a manejar sus emociones. Si ven, entonces el mensaje es un mensaje diferente cuando yo pongo límites. Poner límites es cuestión de respeto. Imagínate que vas por la carretera y que no hay señales de pare, de que no hay semáforos. Esos son límites. En un trabajo donde cada uno puede llegar a la hora que quiera, puede hacer lo que se le dé la gana, hay desorden, no hay productividad. Imagina una cancha de fútbol sin límites. ¿Cómo saben los jugadores hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden avanzar, hasta dónde pueden retroceder? Los límites en la vida son importantes. Hacen que vivamos más seguros, sí,
estoy con una pareja y sé hasta dónde le puedo decir, ¿sabes qué? No me grites. Eso es un límite y está bien. Con los niños. Yo recuerdo una vez en la clínica en Phoenix, cuando estaba ayudándole a mi esposo, una vez llegó una mamá con 2 niños y estos niños corrían por todos lados. Se notaba que no había límites. Peligro de que se lastimaran, de que hicieran algún daño. Obviamente es molesto, a la gente no le gusta esto. Cuando vayan a la escuela, ¿cómo van a hacer? El día que vayan a trabajar, si ellos creen que no hay límites y que pueden hacer lo que se les dé la gana, usualmente no va a ser una experiencia muy agradable. Entonces viene la siguiente pregunta, pero ¿cómo puedo hacer para aprender a poner límites, a decir que no? Varias cosas. Podemos empezar, como dicen, número 1, reconociendo que no sé poner límites y que quiero hacer los cambios porque empiezo a ver la importancia. Segundo, puedo pedir ayuda. ¿Para qué? Para ir atrás y sanar esas heridas de la niñez, cambiar esos mensajes que recibí y que internalicé. Porque ahora creo que así es. Entonces, cambiar esos paradigmas, esas ideas. Y para eso, en muchas ocasiones, necesito ayuda. Y luego empezar a practicar de a poquito. Empezar con pequeños límites. A lo mejor, si todo el tiempo le has dicho a tus amigos que sí cuando te piden ayuda, practicas un día. Si estás muy cansada o estás muy ocupada, amablemente decir, ¿sabe que esta vez no te puedo ayudar? Porque estoy ocupada o porque estoy cansada. Si eso te hace sentir mejor, dar la razón, está bien. Y poco a poco vas poniendo límites. Otra cosa que es importante es esto. Cuando yo pongo límites, cuando digo no, no le estoy diciendo no a la persona y no le estoy diciendo no por siempre. A veces es no ahora, sí después. En otras ocasiones no, nunca. Y está bien también. Pero si yo te digo no, hasta aquí, eso no significa que no te quiero o que no quiero estar contigo. Quiere decir que en este momento, a lo mejor para estar contigo necesito que se cumplan estas condiciones para sentirme segura y para que tú te sientas bien también y seguro. Y por último, una de las formas de aprender es haciendo el tapping. El tapping es una técnica que a mí me ayudó muchísimo. Y me ha ayudado increíblemente. Y cuando estaba en mi proceso y empecé a aprender a decir que no, cuando decía que no, y entonces me sentía así como que, uy, Dios santo, ¿y ahora qué pasó? Iba y empezaba a hacer un poco de tapping y eso me relajaba, porque uso el tapping también para cambiar muchas de las creencias. Entonces, te recomiendo que hagas tapping. Busca aquí en este canal, si no estás familiarizada con la técnica, el video sobre, y ahí te voy a dejar los enlaces, ¿ok? El video de qué es el tapping, para qué sirve y los puntos de tapping. Y luego escogen en la selección de videos, hay uno que dice diciendo no, aprender a decir no. Creo que puedes empezar con ese o mira cuáles sientes que te van a ayudar. Así que espero que esta información haya sido de utilidad. Si te gustó, ponle me gusta. Nuevamente te pido el favor de que compartas, así sea con una persona. Si lo quieres compartir con todo el mundo, perfecto, yo feliz. Pero si lo compartes con una persona, también estoy feliz y agradecida contigo. Recuerda también dejarme los comentarios. Muchísimas gracias por esto. Suscríbete al canal, activa la campanita, así sabes cada vez que pongamos nuevos videos. Yo sé que juntos, haciendo este trabajo, podemos aprender a poner límites en paz en medio del caos.